Qué bueno que usted pueda acompañarnos en este precioso día que Dios nos regala, un día más para compartir la palabra, para llenarnos de las bendiciones que Dios siempre tiene para nosotros. De verdad que hoy estoy muy contento, muy feliz. Estoy acompañado de personas que quiero y que de verdad le tengo mucho aprecio. En especial mi hermano Johnny Bell, que hoy nos acompaña y que vamos a tener una conversación sobre temas que yo sé que son interesantes y que a usted pues le van a llenar de conocimiento sobre algunos aspectos de la iglesia, de las cosas que cotidianamente nosotros pues hacemos en la iglesia de manera natural, en los servicios, en los cultos y las organizaciones que tenemos para realizar algunas cosas que pueden parecer a veces como rituales quizás y que en algunas personas quizás no entienden el por qué algunas iglesias realizan un culto de una manera, otros de otra forma, y también la parte que tiene que ver con las personas que lo realizan. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer poder llegar a sus vidas, esperando que usted, si no se ha suscrito a este canal, lo haga. Les recuerdo que puede hacerlo buscando Pastor Víctor Almanzar. Si ya lo hizo, comparta, dele a la campanita para que pueda también llegarle las notificaciones. Coméntelo porque yo sé que esos comentarios suyos son muy importantes y nosotros le damos mucha importancia, valga la redundancia, porque siempre tratamos de responderle y cuando sugieren algunos temas también tratamos de traerlo a la luz de la Biblia a esta plataforma. Vamos a darle la bienvenida de manera formal a nuestro hermano Johnny Bell Ventura, que está con nosotros. Johnny Bell. Amén, amén. Muchas bendiciones de parte del Señor. Para mí también es un placer y me siento privilegiado en este momento compartiendo con mi hermano Víctor Almanzar, mi maestro Víctor, gloria a Dios. Y yo creo que sí, son temas muy importantes o puntos importantes que estaremos hablando. Como él presentaba, mi nombre es Johnny Bell Ventura y pertenecemos a la Federación Alfa y Omega y tenemos como pastor el ministro Javier Sánchez, Iglesia Cristo Médico Divino Los Guaricanos. Nosotros vamos a hablar en el día de hoy acerca del arte de presidir los negocios del Señor o los asuntos del Señor, y yo sé que usted se va a identificar bastante con esto que estaremos tratando. Así es. ¿Sabe, Johnny Bell, que uno de los aspectos que muchas veces se pasan por alto en la iglesia es el orden de presidir las cosas de Dios, de dirigirlas? Entonces muchas veces hay personas que no entienden cuál es la posición que le corresponde, cómo se organiza eso, que la gente pueda entenderlo, el lugar que le corresponde, que le toca, la asignación que le corresponde. Amén, sí. Bueno, vamos a empezar hablando, ¿qué dice Romanos 12:8? En Romanos 12 comienza hablando acerca de los deberes cristianos. Y ahí comienza también el apóstol Pablo señalando como que cada persona que tenga un don o un talento que se ocupe en eso. Habla que el que enseña que se ocupe en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Y ahí habla entonces del que preside que lo haga solícito, o sea, que lo haga como con desprendimiento, que lo haga de una manera sin mirar a quién o a qué o cómo, sino que lo haga de una forma libre. Podemos decirlo así, libremente el que preside, o sea, el que dirige. Una persona que preside puede ser alguien que está a cargo de un ministerio, de una iglesia, pero también cada líder en la iglesia tiene un momento donde él preside un servicio. Ahora, cuando vamos a ver cómo se preside el servicio en la casa del Señor, es como si usted fuera un maestro de ceremonia, cosa que nosotros no lo hacemos así, porque para gloria de Dios nosotros nos manejamos y fluimos conforme a los dones y talentos. El maestro de ceremonia no, él se prepara, estudia, pero sí hay una parte donde nosotros tenemos que imitar al maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia se prepara, lo primero es que hace una investigación. ¿Qué tipo de evento tiene? ¿Qué tipo de servicio? En el caso de nosotros los cristianos, o si es de otra denominación, también tendrá que hacerlo igual. Yo tengo que saber si yo voy a presidir un servicio, digamos un concierto, si es una vigilia, si es un retiro, porque no es la misma logística, no es la misma dirección un retiro que una vigilia que se hace en la noche. Una vigilia en la noche, no la primera vigilia como se hacía quizá en los tiempos en Israel, creo que se sigue haciendo. Pero lo que llamamos vigilia aquí en República Dominicana, que se hace a partir de las 8 de la noche, o algunos lo hacen después de las 10, no es igual. Otro servicio que sería diferente es
cuando se hace quizá una noche dramatical. No es lo mismo que yo vaya a presidir un culto habitual, como hacemos, un culto de adoración, a una noche dramatical donde yo tengo personas que van a presentar diferentes dramas, donde yo tengo visitas, amigos. Entonces, hay que conocer primero qué tipo de evento y conforme a ese servicio o evento, entonces nos programamos. ¿Tú entiendes, yo nivel que desde ese punto de vista en la iglesia tradicionalmente evangélica pentecostal falta preparación más allá del aspecto teológico, del aspecto bíblico? Porque cuando tú hablas de un maestro de ceremonia que decías al principio, la gente no entiende que, por ejemplo, el predicar es dar un discurso. Así es. Y cuando tú das un discurso, tú estás haciendo el trabajo de un orador, la oratoria. Y por lo tanto estás entrando a un campo que es de la locución, que es un campo más allá de lo que es el aspecto del predicador en el sentido bíblico. Entonces, para hallar buenas palabras, para expresar la palabra correctamente, para dirigirse a un público hay que tener dotes de orador. Y de ahí que los buenos predicadores son buenos oradores. Así Entonces, es. cuando hablamos de presidir, por ejemplo, ser un maestro de ceremonia, para eso se necesita preparación. Entonces, a veces puede ser que esté faltando preparación porque de repente tú encuentras que en un culto evangélico una persona le dan para dirigir el culto y te canta el devocional, te da un testimonio y no te predica porque quizá le quitan el micrófono. Entonces, es como una falta de preparación, diría yo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, para mí, yo siempre utilizo el ejemplo del apóstol Pablo. Y yo he creído, y lo seguiré afirmando, que la clave del éxito de un hombre o mujer de Dios en su ministerio se basa de la parte del conocimiento y la revelación. Es decir, la parte del conocimiento, la preparación, el estudio que yo pueda realizar o que yo pueda adquirir, más la parte divina. Porque tenemos que siempre recordar que aunque nosotros no le debemos y le servimos a un Dios que es espíritu, pero lo hacemos en carne. Y es a los hombres que le estamos realmente sirviendo, porque Dios no está literalmente aquí. Aunque decimos que le servimos a Dios, pero es a los hombres o a Dios a través de los hombres. Entonces, si fuera bueno, sería un éxito que las iglesias pudiéramos capacitarnos, prepararnos en este sentido, porque también se da la situación que hay amigos, visitas, que no lo van a ver bien porque tienen un conocimiento. Y quizás esto hasta aleja a las personas de volver a visitar o volver a congregarse, porque hay un desorden, hay un caos. Estamos aquí que lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará. Y esto es fuego, candela, chispa. Y todo lo que prenda. Y todo, de hecho, mire, es increíble, gloria a Dios. Hay personas que todo es fuego, candela, chispa. Y te dan un testimonio, te cantan, te predican, oran por el hermano que está enfermo, oran por otro que se va de viaje para Italia o para otro país, en una oportunidad. Entonces, de repente, una persona profesional que llegó a la iglesia y ve esto, él dice, espérate, mi tiempo es valioso, yo fue a adorar a Dios. Escucha esto, vine a adorar a Dios, pero cuando otra persona ocupó ese espacio para cargar un programa, ya no es a Dios que se está adorando, no, usted está en desorden. Y tú sabes qué pasa muchas veces cuando eso sucede, que hay esa falta de preparación, que no hay ese manejo en presidir correctamente un servicio, un culto, que entonces se quita el tiempo de la predicación. Y entonces nos damos cuenta que cuando llega el momento de la predicación, ya las personas están entendiendo que es la hora de irse de la iglesia. Claro. Y muchas veces su mente ya no está quizás en la capacidad de recibir el mensaje porque está pensando en que ya su tiempo se agotó ahí, que ya era hora de haber salido y no se ha ido. Y de repente entonces esa carga de esa mala dirección cae sobre el predicador, porque entonces el predicador se encuentra limitado para ministrar, para predicar, y entonces eso puede crear una situación de que no se haga a la totalidad lo que el predicador o Dios quizás a través del predicador iba a hacer, porque ya hay una limitación. Entonces, ¿cuáles serían los consejos? Porque el apóstol Pedro, por ejemplo, dice que hay que encargarse de cada quien de lo que Dios le ha dado. El que predica en predicar, el que enseña en enseñar, el que preside en presidir. O sea, cada quien en esa posición que Dios le dio debe de hacerlo con solicitud, debe hacerlo bien, debe de tratar de hacer las cosas a tiempo, debe de ser diligente para hacerlo. Pero tiene que haber un consejo para esas personas que necesitan esa preparación o que quizás
de manera, vamos a decir, no ignorante, pero tal vez ingenua Inconsciente. o inconsciente, realizan ciertas cosas que afectan el orden del culto. Así es. Bueno, podemos decir, vamos porque cada iglesia, dependiendo la cultura, donde esté, el culto o el servicio varía o es diferente. Sí. Entonces vamos a partir de que hay dos cosas que en ningún lugar va a cambiar. Porque yo me acuerdo, Johnny Bell, que yo asistí a una iglesia pentecostal y en esa iglesia, antes de esa iglesia yo pertenecía a otra iglesia que no era pentecostal y no había ni cultural, ni devocional, ni nada de eso. No. Sin embargo, en la pentecostal había lo que se llama un cultural, un devocional, un mensaje con una dirección previa. Y todo eso tenía un orden siempre establecido, que era así. Claro. Si alguien variaba ese orden, tenía una situación o un problema. Y de hecho podía notarlo como que está fuera de orden. De hecho, cuando viene a ver creían que estaba en pecado porque irrumpió el culto, lo dañó. Porque no leyó la Biblia a la mitad del devocional. No lo leyó, exacto. Entonces, mira, hay dos cosas que yo creo que son imprescindibles en un servicio a Dios, que son las que en cualquier lugar del mundo, del mundo deben hacerse. Porque, como te digo, por ejemplo, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos, cada país, no sé, Francia, España, tiene una forma, un método, una manera de ellos dar los servicios a Dios. Ahora, ¿cuál nunca saldrá de la iglesia? La primera, que es la adoración que se le va a brindar a Dios. Y la segunda, que es donde nosotros recibimos de parte de Dios. Entonces, donde recibimos, entraría el mensaje de la palabra. Donde viene la parte donde Dios nos ministra a nosotros. Eso en cualquier lugar del mundo debe haber ese espacio para que Dios hable. A través de la Biblia, sea que se enseñe, sea un sermón. Entonces estaría la otra parte, que es la parte donde nosotros damos una adoración a Dios. Sea a través de un cántico, de un coro, como dicen, por ejemplo, acá, devocional, cultural. Tiene que haber un espacio donde nosotros adoremos a Dios. Hay iglesias que solamente cantan himnos y luego se lee la palabra o se da un estudio. Hay otras que dan devocional, que son 3 coros, leen la Biblia a mitad de coro o a mitad de 2 coros, luego el cultural, que serían 3 oportunidades. Pero mira qué diferencia noté yo en una iglesia de otro país. Y es que aquí en mi país lo común es, entre nosotros los pentecostales, que primero se ore. Cuando uno llegó, uno comienza a orar. El primero que llegó, varón, póngase a orar, que usted no está orando. Varón, cuidado, que yo lo veo que usted llega al culto y usted entra. Recuerde que la Biblia dice, entrar por su puerta con acción de gracia. Esa es la costumbre de nosotros los pentecostales. Llegamos, nos hincamos a orar. Sí, pero yo fui a un lugar, en otro país, en una iglesia, que la gente llega y se sienta todo el mundo a socializar y a hablar. Y yo, ven acá, por aquí nadie ora. Y en la tercera visita que yo hice a esa iglesia, dije, pero espérate, es que ellos tienen como costumbre, como un amor fraternal, y ahí es que comparten, y luego inician el servicio, creo que con una sola oración. Y de ahí en adelante ellos desarrollan y cantan, y cantan, y cantan, y cantan. Cantan mucho más que nosotros. Y luego el mensaje. Tú sabes que hay personas que a veces cuestionan lo de la oración en público por los textos bíblicos que Exacto. hablan de esto. Incluso yo he visto personas que se me han acercado y me han hecho la pregunta que si es correcto esa oración que hacemos a veces, porque él entiende que la Biblia dice que cuando vayamos a orar, oremos en el secreto. Exacto. Entonces ahí a veces puede haber también una discusión por el aspecto de lo que la Biblia dice o respecto a lo que dice la Biblia en cuanto a ese punto. Y quizás algunas personas en algunas iglesias tomen en cuenta algunos aspectos bíblicos para la dirección de sus cultos y de su servicio, y en otras iglesias quizás no sea tanto por la dirección bíblica, sino también por la normativa del lugar. Eso entendería yo, porque también hay iglesias, por ejemplo, de ciertas denominaciones donde no son muy dados a la oración en el sentido ferviente como lo hace el pentecostalismo, que son iglesias más dadas a los estudios, más dadas a la parte literaria, y tú vas a esas iglesias y tú escuchas un tremendo mensaje, muy elocuente, muy bien redactado, muy bien organizado. Sin embargo, tú no ves ese mover de que de repente todo el mundo esté danzando, hablando lenguas, porque ellos ni siquiera eso están de acuerdo con el hablar de lenguas, sí, y ese tipo de cosas, por ejemplo. Exacto. Ahí entra la parte donde iniciamos, que nos falta un poco de formación, porque cuando hablamos de
orar en público, desde ahí entonces comenzamos a lo que es la parte de la misma oratoria. Porque orar y hablar en público es casi lo mismo, porque no es igual. Lo que Jesús se refería era a mi oración personal, mi intimidad con Dios. Ahora, cuando yo estoy en público, yo tengo que dirigir. Y eso es lo que hace el maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia, si le toca a él la oración, mayormente el maestro de ceremonia entrega a los oradores, al que presenta X sección, pero vamos a llevarlo al plano nuestro. El que hace el papel del maestro de ceremonia, el que preside, él mismo puede iniciar una oración y la va a iniciar en público, porque de nada serviría que yo haga un evento para el público, pero yo ore en mi casa. Yo tengo que iniciar dándole gracias a Dios con algún tipo de oración. O tengo que orar, por ejemplo, para que las cosas funcionen correctamente, que es lo que nos enseñaron. Pero nosotros solamente, respondiendo a la pregunta anterior de si esa misma parte, nosotros conocemos la oratoria cristiana, que es la homilía. Sin embargo, la parte del maestro de ceremonia es de vital importancia en la iglesia, porque de hecho, eso es lo que más se hace, presidir, dirigir. Y si no tenemos un conocimiento de este estudio, no sé, quizá la gente no pueda ir a una escuela de formación, pero ellos hay muchos tutoriales, hay muchas fuentes. Pero entonces, Jonivel, ¿tú entiendes que la parte de organización y dirección de un culto, de un servicio, es más artística que doctrinal, dogmática o teológica, o que es ambas cosas? Porque realmente cuando hablamos de la oratoria, estamos hablando del arte de hablar en público, el arte de hablar, sea correctamente, de ser elocuente en lo que se dice. Entonces entra en una parte artística, ya cuando hablamos del locutor, cuando hablamos de la persona que es un maestro de ceremonia. Pero ya cuando hablamos del predicador o hablamos de una persona que hace otro tipo de función durante el servicio, estamos entrando entonces a otro campo, aunque se combinan ambos. Así es, se combinan ambos. Mira dónde radica el problema. Y yo siento a Dios en este momento, y mientras tú me estás hablando, digo, wow, pero yo me trasladé y me imaginé algo que la Biblia dice. El problema de nosotros, que a veces no crecemos, no nos ayuda a desarrollar, no es que nosotros vemos los asuntos de Dios y vemos las cosas del Señor desde otra óptica y desde una óptica fuera del mundo y fuera de lo secular. Y ahí es que está el problema. Cuando tú te ves el Apocalipsis, tú te das cuenta que había maestros de ceremonia, porque había alguien que dirigía. Fíjate que había una adoración celestial, que dice el Apocalipsis. Había alguien que cuando hacía X cosa, todos a la par lo hacían. Para que esto funcione tan perfecto y exacto, tenía que haber alguien que lo ordene. Entonces, el error de nosotros es que nosotros queremos separar algunas cosas secular y espiritual. Pero si entendiéramos que esas cosas o eso que podemos aprender, que tal vez no es teológico o espiritual, pero que me va a ayudar a poder funcionar o a poder ejercer esto que yo hago para Dios de una manera más efectiva, entonces sería diferente. Si yo dijera, por ejemplo, bueno, yo no voy a estudiar oratoria, pero voy a seguir dirigiendo los servicios, entonces yo estoy en una ignorancia. No voy a estudiar maestría de ceremonia, pero seguiré dirigiendo los servicios. Entonces yo voy a tener que continuar con lo que me enseñó mi antepasado, que quizá lo hizo para Dios con amor, pero carecía de ese conocimiento. Sabes que en el libro de Eclesiastés, cuando habla del predicador, dice que el predicador buscaba palabras agradables. Sí. Palabras que fueran agradables para las personas que le iba a expresar. O sea, el predicador hace de orador. Tiene que tener esa capacidad artística. Y hay muchas personas a veces que a veces difieren en cuanto a lo que tú dices sobre el arte y la religión, el evangelio, y no ven el arte como algo espiritual. Sin embargo, la Biblia habla de que muchos artistas tenían un espíritu para ese arte que realizaban, sí, sea para la música o sea para crear figuras y demás, como vemos el caso de Bezaleel y Aholiab, que creaban figuras por un espíritu de arte que Dios le dio para que sean artistas creando esas figuras y realizando esa función. O para otros que tocaban algunos instrumentos musicales que eran con una capacidad especial, como el caso de David, que incluso cuando tocaba el arpa, el demonio que atormentaba a Saúl se iba. Entonces, vemos ahí que en el arte que Dios da a algunas personas que son usadas por Dios, pues se manifiesta el poder espiritual. Pero hay gente que no lo ve así.
Y muchas veces nos gozamos viendo predicadores que son muy buenos oradores, pero no sabemos que esos oradores estudiaron oratoria, Claro. estudiaron el manejo de la voz, de utilizar correctamente la palabra y de hablar correctamente para llegar a más personas y con más claridad, porque ese es parte del objetivo de las cosas que hacemos para Dios, que puedan llegar a las personas y que puedan causar el efecto que se busca. Así es. Y yo creo que haciendo lo mejor posible en la dirección y en toda la organización, pues sería el mejor resultado. Claro, de hecho avanzaríamos, estuviéramos dando pasos, como dicen, agigantados, pasos acelerados en el tiempo, porque es que lo que tú logras hacer cuando ya tú tienes un estudio o un análisis de algo, porque todo lo que se estudia se analizó previamente, hubo alguien que pensó, lo comprobó. Entonces, ahí es que está el error nuestro, que nosotros encasillamos a Dios como que Dios solamente va a trabajar en la vida de nosotros, en la parte espiritual, en el perdón, en el odio, en el amor, en los dones de milagro, de sanidad. La gente cree que Dios solamente opera en eso. Sin embargo, usted mismo citó a alguien, 2 personas, que fueron capacitados en el arte de todos los diseños, en hierro, madera y todo artificio. Entonces, eso fue Dios. Todo lo que existe, ahí es que viene el problema, que la gente no recuerda que todo lo que existe fue creado por Dios. Claro, y lo mismo que dirigían. Caso de Josué, Dios lo llenó de un Sí, espíritu para eso, para dirigir. El caso, por ejemplo, de Salomón, fue dotado por un espíritu y era un son artista, era un dones. escritor de poemas, era un escritor de proverbios. O sea, Dios dota de espíritu de sabiduría para el arte. Y el arte, cuando se lleva a la religión, es algo muy bueno porque al final de cuentas lo que hace es embellecer lo que se está Claro. haciendo, porque el arte embellece. Sí, Entonces, cuando tú tienes un buen orador dirigiéndote un servicio, embellece el servicio. La gente se siente agradado con lo que está escuchando y espera lo que sigue porque se siente bien. Por lo tanto, todo lo demás va entrando como en un orden establecido por el que dirige. Y el pastor, por ejemplo, la Biblia lo presenta como un director, como sí, alguien que él preside preside. la congregación. Entonces, tiene que haber ciertas capacidades. Claro que sí. De hecho, yo estoy a favor, y es muy bueno así, que Dios nos dé los dones. Yo estoy a favor de los dones y los talentos porque yo gozo por misericordia y gloria de Dios de muchos talentos y dones que fue Dios. Yo lo Claro. reconozco que Dios me lo dio, pero es que yo no puedo detenerme porque Dios me dio un don, por ejemplo. Hay personas que Dios le dio un don de cántico. Tienen una voz bonita, ellos entonan un poco, pero se quedaron hasta ahí y no estudiaron, no analizaron, no profundizaron. Entonces yo creo en la perfección de los mismos dones. Yo creo que tú puedes perfeccionarte con lo que mismo Dios te da. Dios me da, por ejemplo, ese arte de presidir. Tengo ese don porque Pablo lo señala como un don. Pero espérate que hay algunas cosas que yo necesito aprenderla de otro que ya caminó por ese camino. Y si Dios permite que hayan personas instruidos, profesionales en una área, entonces ¿por qué yo no puedo aprovechar eso si eso no es pecado? ¿Dónde viene el problema? Que yo saque a Dios de mi proyecto, de mi servicio, para introducir entonces al científico fulano, al maestro de ceremonia fulano, y yo me olvide que el principal maestro de ceremonia es Dios. Porque de hecho, Jehová, conforme a la Biblia, tiene ese cielo muy ordenado y cada cosa se hace en el tiempo que Él señale. De hecho, la venida de Cristo, dice el mismo Cristo que Él no sabía que había un tiempo y solamente lo conocía Dios. Es decir, que todo está ordenado y todo comienza desde la cabeza. Cuando yo voy a dirigir un servicio sin utilizar pautas como estas que te puedo citar, entonces mi servicio se puede dañar. De hecho, yo tuve una experiencia dando un testimonio en una iglesia, de un concilio muy reconocido, una iglesia grande. Y sí me chocó porque el pastor se desesperó y fue y me dijo, se están yendo los amigos. El pastor me secreté y me dice, haga el llamado que se van los amigos. Cuando mi testimonio, yo estoy desglosando mi testimonio. Pero en el momento me chocó, pero luego yo lo entendí. Es que el objetivo principal del testimonio son los amigos. Aunque él no tuvo la ética, aunque él no lo hizo bien, porque lo primero que debieron decirme, varón, usted tiene tal tiempo para el testimonio y tal tiempo para el llamado. Cuando somos inteligentes, entonces como el que preside, sabiamente tiene que darle tiempo a cada segmento, las pautas, cada segmento.
tiene que tener pauta para eso. A mí no me la entregaron, pero me sentí mal en ese mismo instante, terminé, pero luego comprendí a ese pastor. Es que todo lo que hacemos tiene dos objetivos. Primero, adorar a Dios o darle la honra a Él, y luego el beneficio a las almas, a los amigos, a los visitantes o a la misma iglesia, porque es para edificar a la iglesia todo lo que hacemos. Entonces, hay unos consejos que podemos darlo, que son los siguientes. Primero, prepararse antes del servicio. La preparación consiste en que, bueno, yo voy a dar un servicio de adoración a Dios. Yo tengo que estar pendiente de qué yo voy a utilizar. En el sistema que tenemos eléctrico de nuestro país, la energía, usted sabe que tiene que tener por lo menos su inversor ahí, como dicen, a cuarta. Tiene que tener eso preparado. Una planta eléctrica preparada, dependiendo del tipo de evento o servicio que usted tenga, tiene que estar pendiente de si se va la energía eléctrica, que se dañó algo, alguien que esté ahí rápido para actuar. Pero también usted tiene que tener pendiente los micrófonos que se van a utilizar. A mí me ha pasado en lugares que ya llegó el momento de empezar y el micrófono estamos 1, 2, 3. La pila, varón, ayúdame, pásame un micrófono corriendo. Entonces, así no, mi hermano, porque si yo me organicé para dar un servicio para Dios, yo tengo que pensar que a Dios no le va a agradar que a Él se le adore con micrófono dañado, el varón que pasa corriendo en medio del cántico y te dice, quita, y te quita el micrófono de la mano porque la batería está dañada. Para gloria de Dios, yo sé que la economía a veces no está en la iglesia. Sí, pero una cosa es que yo por no tener, yo carezca, porque no me baso en lo que carecen de recursos. Me baso en aquel que teniendo los recursos, por no prepararse a tiempo, daña el servicio de Dios. Entonces, dentro de esos consejos está lo que es conocer tu responsabilidad. Eso es imprescindible. El que preside debe conocer cuál es la responsabilidad que él tiene y entonces asegurarse de que cada persona que tiene una parte reconozca qué le corresponde, no en el momento que lo llamamos para entregarle. Vamos a hacer el ejemplo del culto o el servicio normal que se da. Tenemos el culto de altar, que usted llega y oró. Para la gente ahí no es que empieza. Ahí la gente, para nosotros los cristianos evangélicos, el culto no empieza cuando estamos orando, porque hay muchos que llegan ya después que se empezó a orar. Pero vamos a partir del devocional. Tenemos el devocional, 3 coros. Bueno, el que va a cantar el devocional tiene que saber qué es lo que le corresponde. Hermano, usted le corresponde devocional. ¿Qué es un devocional? 3 coros. No me cante 3 coros. No me le dé más vuelta a los coros de lo que lleva. No me cante himno, no me testifique de que usted tuvo una revelación, porque eso no es lo que a usted le corresponde. Pero ok, seguimos. Leyó la palabra, está bien, lea su palabra, pero unos versos, no me lea el Salmo 119, porque entonces, ¿en qué tiempo vamos a entregarle al cultural, que son las alabanzas? Entonces, de ahí siguen las personas que tienen oportunidad para cantar. A veces pasa que el que tiene la primera alabanza está en el baño. Y el que preside, lamentablemente, si no lo hace él, tiene que hablar con alguien. Mira, me toca a la iglesia de tal fulano. Mira a ver si él está por ahí. Yo creo que con eso yo no bajo de calidad. Con mandarle, aunque sea un papelito, mira, prepárate que la oportunidad que viene te toca a ti. No te me vayas al baño. No salga de que dar una revelación profética, porque hay personas también, Víctor, que mientras tú estás cantando, ellos están en el banco de atrás y que poniéndole la mano, ungiendo a alguien, así, ¿no? Porque si usted no es el pastor ni el predicador, deje eso para después. Y así vamos, cada uno tiene que conocer sus partes. Para avanzar entonces en eso, gloria a Dios, tiene que mantenerte durante el programa organizado. Es decir, si yo tengo 5 partes, si el servicio se divide en 5 partes, cada una tiene un orden, un tiempo establecido, sin alterarse. Tratar de que no se altere, porque entonces todo se daña. Devocional en el tiempo de devocional, cultural en el tiempo del cultural. Entonces, mantener la calma. Hay personas que cuando dirigen, entonces cuando ven que se le fue la oportunidad que viene al baño, se ponen nerviosos. Si de repente el pastor salió, que el pastor es el que siempre sabe a quién le toca la oportunidad de la ofrenda o algo, y esa persona entonces se pone nervioso y no sabe qué hacer. Para eso hay que tener lo que es la improvisación, saber improvisar, ese es otro consejo.
prepara la apertura del evento. Tú sabes que tu evento empieza a las 8. Tú tienes que prepararte antes de eso. Que tú tienes que saber quién es el primero, cómo arranca. Yo creo que lo mejor para que un servicio termine bien es que tú primero prepares una plataforma. Algo que tú le des el opening, de una manera que la gente diga, wow, pero qué bien me siento. Una alabanza, no sé. Tú lo preparas de la manera sabia. Otro consejo sería presentar a los oradores, conectar los segmentos. Cuando digo presentar es porque hay personas que a veces conlleva una presentación específica o exclusiva. Es decir, cuando tenemos el pastor de tal iglesia, que no es a veces ni de nuestro concilio, que está invitado para cantar una alabanza, yo no puedo presentarlo como un hermano común. No es que él sea mejor que nadie, pero es un pastor. Se le da una presentación acorde a su responsabilidad en el ministerio. El pastor fulano de tal, aquí está. Dios lo bendiga, bendiga a su congregación, para que ese hermano, ese pastor sienta que se le dio la bienvenida adecuada. Ahí está la otra parte, que sería conectar entre los segmentos, que es uno de los daños más grandes. El daño más grande está en que no sabemos conectar segmentos. ¿Cómo, varón? ¿Qué tú te estás diciendo ahí? ¿Qué es lo que pasa? Claro, hay personas que después del devocional se quedan como pensando, invernando, como las computadoras, buscando señal. Porque él no sabe a quién es que le va a entregar, qué hace. Él está buscando a ver cuál fue el hermano que no cantó anoche, cuál es el hermano que no está en disciplina. Improvisación. Entonces, pero una improvisación mala. Él está buscando a ver qué hace, pero mientras tanto el público está en espera. Entonces, para conectar los segmentos es bueno tú tener unas palabras que sean acorde al evento para tú conectar un segmento con otro. Pasó el devocional. Gloria a Dios, si usted quiere hacer una oración por lo que continúa, la mayoría lo hacen. Pero si usted da una palabra como secundando lo que se hizo, también está bien. Una dinámica que conecte, pero que no salga de lo establecido. Mientras usted conecta, entonces la otra persona que le toca la oportunidad, entonces ya está preparado. Yo mayormente utilizo lo siguiente. Tengo 3 oportunidades, yo la anuncio. Para que el que viene siguiente ya está preparado, él sabe que él viene. Y si no lo anuncio, mando algún papelito. Entonces yo creo que son muchos consejos que se deben tomar en cuenta, pero como principal es eso. Y al final, ya tener un buen cierre del evento, porque yo creo que es importante que si alguien visitó, me voy a poner yo en este lugar, si yo visité una congregación, yo saqué de mi tiempo, dejé de trabajar, dejé de estudiar, y los amigos que me escuchan saben, mire, dejó de estudiar, dejó de trabajar, dejó de comerse un buen plato de comida, usted dejó de cenar, dejó de ganar dinero, dejó de hacer cualquier cosa que para usted es importante. Y cuando usted llega a un lugar, entonces usted sale de ahí como que usted perdió su tiempo. Entonces hay que tener esos consejos. Un buen inicio, un buen opening, pero un buen cierre, donde la gente sepa que usted se sintió agradado porque él estuvo ahí. Hay que darle la bienvenida a los amigos, agradecerle al que visita por su tiempo. Creo que alguien que dirige tiene que tener esas palabras agradables, dándole el agradecimiento, la bienvenida, de que nos sentimos orgullosos, honrados con su presencia. Darle el agradecimiento al guirero, a los que tocan, a los músicos, que a los pobres músicos se les seca el cuerpo. Flaco, seco, no le brindamos ni una botellita de agua al músico. Vamos a darle la gracia a todo el que hizo posible que se adorara a Dios en ese día. Joniver, una pregunta ya cerrando. ¿Tú entiendes que no se debería incluir en un programa, en una dirección, en unas actividades que se hacen en la iglesia de culto, el que no tiene los dones para ciertas cosas? O sea, si usted no tiene el don de predicador, no se le debería dar la oportunidad para predicar. Si no tiene la capacidad para cantar, el arte, ese talento, no darle la oportunidad. Porque a veces sucede que hay personas que no tienen la capacidad, no tienen el don, no tienen el talento. Y porque son parte de la congregación y hay que ponerlo a hacer algo, se le pone una oportunidad en el programa. ¿Qué tú piensas de eso? Yo pienso y estoy consciente de que en algún momento Dios va a decir qué don tiene fulano. El hermano Pedro tiene que tener algún talento. Pero aún así,
lo más adecuado sería lo que siempre se hace hasta en los play de pelota. Yo creo que en el equipo de basquetbol, en cualquier lugar. Hay banca. Sí, usted tiene que coger su banca primero y usted tiene que ver cómo se juega. Usted tiene que conocer el juego primero. Hay gente que no le gusta coger banca en la iglesia. Si no le dan una oportunidad, a veces hasta se van a veces de la iglesia. No, la gente tiene que coger banca. Hay gente que están apresurados por bautizarse para que le den una oportunidad muchas veces. No, y no es así. Yo cogí banca, yo jugaba pelota, yo cogía mi banca, pero eso sí que cuando me dieron el turno. Yo he banqueado jugando basquetbol. Lo que yo creo es eso. Usted banquea, pero cuando le den el turno, demuestre. Bate bien, si es basquetbol, meta bola. Entonces, el cristiano tiene que tomar su proceso, como decimos nosotros. Usted tiene un tiempo de proceso y los pastores a veces lo hacen por salir del paso y a veces porque la congregación es pequeña. Pero vamos a orar y vamos a capacitar, porque algún don sale de ahí. Sí, pero lo recomendable es que si el hermano no tiene el don de presidir, no lo ponga, que te va a dañar el culto, te va a dañar el servicio, a menos que Dios haga el milagro esa noche y le regale el don y Dios lo saque a camino. Bueno, pues yo creo que consejos hemos tenido suficientes para que nosotros podamos tener un mejor servicio en la iglesia. El propósito de este programa es edificar. Este segmento que llamamos la Cátedra del Maestro, lo hacemos con ese propósito, de que usted pueda ser edificado, de que pueda aprender cosas que son necesarias para nuestra cotidianidad en el Evangelio y en nuestra vida. Y de verdad que el poder escuchar a nuestro hermano Johnny Bell con estos consejos y con este tema que hemos tratado en este día, yo sé que es de gran bendición. Es de gran bendición y yo espero que no sea pues esta la última vez que lo tengamos por aquí en esta plataforma. ¿Cómo pueden seguirte las personas, Johnny Bell, en las redes? Amén. Me pueden seguir así mismo como Johnny Bell Ventura. Johnny Bell se escribe J-O-H. Ahí hay un problema grandísimo. El único Johnny que se escribe J-O-H, ese es el mío. No me gustaba mi nombre, pero ya me acostumbré y ahora me encanta. Está bien. Eso significa exclusividad. Puede buscarme en YouTube, Facebook. Mayormente uso YouTube y Facebook con ese nombre. Ok, qué bueno. Pues hemos estado con el ministro Johnny Bell. De verdad que es un gran placer compartir con ustedes. Como les repetimos siempre, suscríbase a este canal, manténgase al tanto por la campanita para las notificaciones, comparte este contenido que es de edificación y de bendición para todos. De verdad que lo hacemos con ese propósito. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer compartir con ustedes, esperando que sigan pues apoyando esta plataforma y que podamos seguir llevando y ampliándonos, creciendo en lo que estamos haciendo, que lo hacemos para el Señor. Muchas bendiciones y nos veremos en una próxima entrega.